Este tema es para ti, mujer, que sientes que estás viviendo una historia que no te da felicidad, que no te pertenece, o que reconoces que es una vida duplicada de un familiar y no sabes cómo transformarla. Y mientras transformo este trozo de cartón en una creación artística, en una mini piñarte, hablaré del árbol genealógico a través de mi experiencia. Te voy a contar por qué para mí fue importante conocer mi árbol. ¿Para qué me sirvió juntar toda la información, todos los datos de mi historia? ¿Cómo se divide el árbol? ¿Qué significa la madre y el padre en nuestra historia? Te hablaré de creencias, patrones y lealtades. Pero antes quiero aclararte dos cosas. Una, que cuando nacemos venimos en blanco y grabamos a través de nuestras experiencias y emociones lo que interpretamos hasta los 7 años. Y dos, que es lo que yo grabé, interpreté y experimenté, no es lo mismo que grabaron, experimentaron mis hermanos, porque nacimos en épocas diferentes y vinimos a trascender y experimentar situaciones y relaciones diferentes. ¿Qué es el árbol genealógico? Es juntar los datos de nuestra historia. ¿Por qué para mí fue importante conocer el árbol? Porque me ha permitido conocer las historias de mi familia, las creencias, los patrones, las lealtades ciegas. Y cuando yo desconocía todo esto, estaba viviendo una vida duplicada, la vida de mis padres. Y que no estuvo mal la historia de mis padres, pero yo dije, no, ¿qué es esta vaina? Yo quiero diseñar mi propia historia, mi vida, yo quiero experimentarme diferente. Y si tengo la capacidad para hacerlo, ¿por qué no hacerlo? De todos modos, en el video que yo monté, que se llama La Rueda de la Vida, cuento esta parte de mi historia. ¿Para qué me sirvió conocer toda esta información de mis familiares? Bueno, para yo identificar desde dónde estaba viviendo. Desde una vida donde sobrevivía, que era una vida de infelicidad, o en modo creativo, que es en lo que estoy ahorita, porque desperté a mi historia, desperté a mi vida y estoy en modo de diseño, de transformación constante. ¿Cómo se divide el árbol genealógico? Te cuento que del lado izquierdo está la rama de la madre y del lado derecho está la rama del padre. La rama de la madre nos abre a la vida, nos da la energía de la abundancia. Y si se tiene conflictos con la madre, relaciones rotas o heridas por sanar, esta energía de la abundancia se encuentra bloqueada. Por el lado del Padre nos abre a la prosperidad, nos abre al mundo, nos abre a experimentar lo que es la vida material, el dinero. Y tal cual como lo dije con la madre, si hay problemas de relaciones con el Padre, heridas por sanar o conflictos, la energía del dinero está bloqueada, que ese era mi caso. Sí, ese era mi caso, porque tenía abundancia en proyectos, en ideas, en contactos, pero nada que se manifestaba, nada que se materializaba por este mismo tema, porque tenía un conflicto con mi padre. Pero gracias a Dios, cuando comprendí esto, hice mi ritual de sanación, de liberación, de honrar y respetar su historia. Y adivina qué pasó. Exactamente, liberé la energía del dinero y de la manifestación de riqueza en mi vida y todo ha empezado a fluir. Ahora quiero hablarte de las creencias, los patrones y las lealtades ciegas. Y lo voy a hacer a través de mi experiencia. Te voy a hablar del lado de la madre. Creencia limitante: si no lo hago yo, no sale bien. ¿Cuál era el patrón? Controladora, quitarle el poder al hombre. ¿Y cuál era la lealtad ciega detrás de esto? Que las mujeres tenemos el poder y control de todo en la familia. Que mi mamá vivía cansada. Y yo me di cuenta de eso, que mi abuela materna también era así. Imagínate que era tanto así de controladora y autoritaria que ella no permitió que sus hijos tuviesen el apellido de su esposo viviendo con su esposo. Y yo estaba repitiendo eso. No es que no dejé que mis hijos tuviesen el apellido de su papá, sino que yo quería controlar todo y no le daba el derecho a él de decidir cuando estábamos casados. Yo tenía que ser todo como yo decía. Y bueno, gracias a que conocí la historia,
pude trascenderlo, transformarlo. Pero no todo es malo en la familia. Te voy a contar que yo decidí dejar integrar en mi vida de mi mamá. 1, ser emprendedora. 2, la siesta después del almuerzo. Eso sí es verdad que nadie me lo quita. 3, buena receptora del dinero. Y 4, apoyo incondicional con los hijos. Por el lado de mi padre, creencias limitantes. El dinero es del demonio. No me permito tener dinero. Y eso era una de las cosas por la cual yo tenía conflicto con mi papá. Porque a mí sí me gusta tener dinero, a mí sí me gustan las cosas materiales. Y entonces él me decía que yo tenía el demonio por dentro. Pero gracias a que sané, liberé y transformé, ahora recibo su bendición a mi nueva vida, a mi vida de riqueza, de prosperidad y de abundancia. El patrón relacionado con esas creencias limitantes, la pobreza. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque mira, cuando uno desconoce la historia, los patrones, la creencia, uno honra esa historia. Y te lo digo por mí, porque yo estaba honrando la pobreza. Y eso uno lo hace inconscientemente, por respeto a la familia, hasta que llega la oveja negra y es la que hace el cambio de la historia. Ahora te digo la lealtad, que no tiene nada que ver con las creencias limitantes, pero fue un compromiso que mi papá hizo con su padre y que yo estaba perpetuando. El matrimonio es para toda la vida, porque eso me lo contó mi papá, que él le había jurado a su padre de que el matrimonio iba a ser para toda la vida. Y esto me hizo ruido. Y yo dije, ¿qué? Y fue donde caí en conciencia. Yo estoy haciendo lo mismo, porque mis padres vivieron situaciones donde mi mamá no era feliz. Y cuando mi papá hizo el compromiso de que el matrimonio iba a ser para toda la vida, entra eso, que haya infelicidad, igualito va a ser para toda la vida. Y yo dije, no, eso yo no lo quiero para mí, eso no lo quiero para mí. Y fue cuando tomé conciencia y decidí romper esa lealtad en mi vida. Y a partir de mí, gracias a que yo transformé mi historia, entonces ya mis hijos no van a perpetuar esa lealtad familiar. Y bueno, como te dije, en el lado de la madre, en el lado del padre también hay cosas positivas. Hay creencias que yo decidí integrarlas porque aportan a mi bienestar, a mi crecimiento y a mi expansión. 1, creatividad infinita. Buenas relaciones interpersonales donde consigue muchas oportunidades y las voy a aprovechar. 3, modo de aprendizaje constante. Mi papá tiene 76 años y yo lo admiro porque él se la pasa aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Él no tiene la edad como límite, como excusa. De verdad que lo admiro mucho. Bueno, lo que son las creencias, los patrones y las lealtades familiares, todo eso está grabado en nuestro subconsciente. Y vivimos en automático hasta que uno se da cuenta, despierta y dice, ¿sabes qué? Hay algo aquí que no me está dejando avanzar, que no cuadra con mi historia, que no me hace feliz. Y es cuando uno empieza a buscar, bueno, en mi caso, yo empecé a buscar información para poder cambiar, transformar esto en mi vida. Porque una vez que comprendí la historia de mi familia y que esa información ya no era útil para mí, fue cuando pude decidir transformarlo, trascenderlo. Porque una vez que me hago consciente de algo que no es mío, que no me pertenece, es cuando ocurre la transformación. Y quiero dejarte claro que si estás viviendo una vida que no te corresponde, repitiendo patrones y lealtades ciegas de familiares, y no haces el cambio, 1, vas a vivir infeliz porque esa no es tu historia. Y 2, tus hijos van a perpetuar esa historia hasta que llegue la oveja negra de esa familia y hagan la transformación, trascienda todo eso, que ese fue mi caso. Yo soy la oveja negra. Para cerrar el tema, te voy a dejar con 2 preguntas para que reflexiones. La número 1, ¿quién en mi familia tiene una relación donde no hay amor, pero se aguanta por seguridad? Y la pregunta número 2, ¿quién en mi familia ha intentado independizarse económicamente, emprender, montar un negocio y no arranca? Y te invito a que te unas a mi comunidad para seguir recibiendo todo este valor que estoy compartiendo.